Preguntas de repaso, sección barómetros, capítulo gases y plasmas. Pregunta de repaso número 12. ¿Por qué un barómetro aneroide puede medir altitudes y también la presión atmosférica? Bueno, lo primero es que vamos a recordar cómo es que es este aparatico. Este aparatico lo que tiene es lo siguiente. Aquí en este espacio hay un vacío parcial. De tal manera que sobre este diafragma, sobre esta parte de aquí, esta parte de arriba, se ejerce una presión que es la presión atmosférica, o sea, la presión que ejerce el aire. Si estamos a nivel del mar, como tenemos la mayor cantidad de aire encima de este barómetro aneroide, entonces va a haber la mayor presión y esta aguja se va a desplazar a su máxima elongación. Quiere decir que ahí nos va a medir la máxima presión posible, por lo menos en lo que es la presión atmosférica. Si este barómetro lo calibramos de tal manera que cuando nos indique la máxima presión atmosférica, le vamos a escribir que se encuentra a nivel del mar, pues nos está indicando las dos cosas. Yo aquí voy a diferir un poquito de la pregunta, porque es que dice que porque un barómetro aneroide puede medir altitudes y también la presión atmosférica, yo diría, no mide altitudes, mide la presión atmosférica, que yo puedo calibrar el aneroide para que cuando marque la máxima presión atmosférica me diga que ahí estamos sobre el nivel del mar, o sea, una altitud de 0, voy a decirlo así, es distinto. Entonces, ahora, ¿por qué se llama aneroide? Pues porque aquí no tiene aire. Y entonces, ¿qué pasa si aquí tuviera aire? Pues que si aquí tuviera aire, habría una presión del aire hacia arriba igual a una presión del aire hacia abajo. Siempre esas dos presiones serían iguales, por lo tanto, no marcaría nada. O sea que ahora miremoslo así curiosamente, la presión que ejerce la atmósfera sobre esta parte de aquí es una fuerza, o sea que realmente lo que mide aquí es la fuerza por unidad de área, de tal manera que se transforma en una presión. ¿Listo? Esa sería la respuesta a esta pregunta. De aquí en adelante, si usted no quiere ver más el video porque si ya tengo la respuesta, pues lo puede hacer. Yo aquí lo único que voy a hacer es tratar de aclarar un poquito más, ampliar un poquito más para que usted vaya comprendiendo mejor el concepto o este capítulo. Entonces, pues lo invito a seguir. Dice, un instrumento portátil pequeño que mide la presión atmosférica es el barómetro aneroide, cuyo modelo clásico, figura 1410, usa una caja metálica que tiene en su interior un vacío parcial, yo ya lo había dicho, y su tapa es un poco flexible, o sea que depende de qué tanto se doble esto acá, hacia abajo o hacia arriba, es lo que va a hacer que haga girar esta cadena que está amarrada a una aguja. Esto es un barómetro aneroide básico, de los que se crearon, los primeros que se crearon. Obviamente ya ahora son mucho más sofisticados, utilizan electrónica que tiene una mayor sensibilidad. Dice, se flexiona hacia adentro o hacia afuera según cambie la presión atmosférica. El movimiento de la tapa se indica en una escala a través de un sistema mecánico de resorte y palanca. Este es el antiguo, ¿no? Como la presión atmosférica disminuye al aumentar la altitud, se puede usar un barómetro para medir la elevación, o sea, la altitud. A un barómetro aneroide calibrado para indicar altitudes se le llama altímetro, medidor de altura, pero vuelve a insistir, no es que mida la altura, lo que mide es la presión atmosférica a esa altitud, porque a medida que vamos subiendo la presión atmosférica va disminuyendo y realmente lo que está midiendo es la presión atmosférica que se transforma en una altitud. Algunos altímetros tienen una sensibilidad suficiente como para indicar cambios de altura menores de 1 metro. Bueno, sigamos con esto. Y entonces vamos a mirar algunas cosas acá. Cuando se alza la manija de la bomba, bueno, esto no tiene que ver directamente con la pregunta, pero nos ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, vamos a mirar cómo funciona la famosa bomba con la que se saca agua de los pozos. ¿Qué sucede acá? Cuando el señor mueve esta palanca, resulta que el aire que está aquí metido dentro de este tubo se adelgaza porque lo jalan hacia arriba, lo van a sacar, entonces se genera un cierto vacío. Entonces, ¿qué sucede? Antes de que el señor moviera la palanca, esto estaba lleno de aire, y ese aire ejercía una presión sobre el agua.
igual que el aire que está aquí en este espacio. Entonces, ¿qué sucedía? La presión que se ejercía sobre esta agua, acá, y la presión que ejercía el aire que estaba dentro del tubo eran iguales. Entonces el agua está quieta. ¿Qué sucede cuando la persona jala esto? Bueno, acá, este es de manivela, vamos a suponerle el de palanca, sube, se genera un vacío acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí dentro del tubo la presión que había, la presión que va a haber ahora va a ser menor que la presión de acá. Entonces, ¿qué sucede cuando una presión es mayor que otra? Pues se tratan de equilibrar. La de mayor presión, que está acá, ejerce una presión sobre el agua, empujando el agua a que suba, porque aquí ya no hay presión. ¿Sí me hago entender? Es como cuando, digamos, una persona está haciendo fuerza de para abajo y aquí también otra, pues los dos se hacen la misma fuerza, ninguno de los dos va a ganar. Pero si el de acá, la presión de acá es menor que la de acá, gana este, y este ¿qué va a hacer? Va a hacer que empuje el agua hacia arriba, por eso sube el agua por acá. Entonces dice, cuando se alza la manilla de la bomba, el aire en el tubo se adelgaza conforme se expanda para llenar un mayor volumen. La presión atmosférica sobre la superficie del pozo empuja el agua hacia arriba, es decir, hacia el tubo, haciendo que el agua salga por la boquilla, es lo que yo decía. Vamos a mirar otro acá. La presión atmosférica en realidad varía ante una diferencia de unos cuantos centímetros de altitud. Sí, claro. Repito, es que lo leí mal, lo leí como afirmación y no como pregunta. La presión atmosférica en realidad varía ante una diferencia de unos cuantos centímetros de altitud. Sí, por eso es que hay barómetros aneroides que pueden medir con mucha precisión la altitud, porque varía gracias a que varía esa presión. Este hecho se demuestra en un globo lleno de helio que se eleva por el aire. Bueno, vamos a explicar. Imaginémonos que esto es un globo. Listo, esta figurita es un globo. Acá la presión atmosférica es mucho mayor que aquí arriba. ¿Por qué? Porque pues esto está más abajo. Recordemos que a nivel del mar la presión atmosférica es muchísimo mayor relativamente que no a mayores altitudes. Entonces, bueno, este es el globo, ¿cierto? Aquí la presión atmosférica ejerce una fuerza de derecha a izquierda, aquí la presión atmosférica ejerce una fuerza de izquierda a derecha, pero son de la misma magnitud porque están a la misma altura. Pero acá, como está a una mayor altura, aquí la presión atmosférica es menor que acá. Aquí la presión hacia arriba es mucho mayor que la presión aquí hacia abajo. Por lo tanto, al hacer la sumatoria, gana la presión que va hacia arriba y hace que el globo vaya subiendo. Repito, aquí se está haciendo una menor fuerza hacia abajo que la fuerza que se está haciendo aquí abajo hacia arriba. Entonces, como esta fuerza es mucho mayor que esto, hace que el globo comience a subir. Eso es lo que sucede. La presión atmosférica hacia arriba contra la superficie inferior del globo es mayor que la presión atmosférica hacia abajo contra la parte superior, lo que acabo de explicar. Bueno, continuemos porque esto no ha terminado. Entonces ahora dice aquí unos datos importantes. La presión o el vacío dentro de un cinescopio de televisión es más o menos una 10 milésima de Pascal. A unos 500 kilómetros de altitud en la zona de los satélites artificiales la presión es todavía 10.000 veces menor. O sea, aquí nos están hablando de cuál es la presión atmosférica a diferentes distancias. Entonces aquí dice que es 10 a la menos 8 pascales allá donde se encuentran los satélites artificiales girando alrededor de la Tierra. Es un vacío bastante bueno según las normas terrestres. En las estelas de los satélites en órbita a esa distancia existen vacíos todavía mayores que llegan a la 10 a la menos 13 pascales en las estelas de los satélites en órbita. Eso se llama vacío duro. Los técnicos que requieren vacíos duros imaginan cada vez más sus laboratorios en órbitas en el espacio. En la Tierra se producen vacíos con bombas que trabajan con el principio de un gas que tiende a llenar su recipiente. Si se brinda un espacio con menos presión, ojo con lo que estábamos diciendo, un gas fluirá de la región de mayor presión a la de menor presión. Lo que estábamos hablando ahorita, el globo. Una bomba de vacío solo se proporciona una región de menor presión, la cual se mueven aleatoriamente las moléculas. Bueno, eso no tiene nada que ver. Listo. Vamos a mirar acá esto que está aquí, esta bomba de vacío. Aquí resulta que llega y se sube el pistón, entra aire y cuando el pistón baja, bota el aire por este lado. Dice una bomba de vacío mecánica, cuando sube el pistón la válvula de admisión se abre y el aire entra para llenar el vacío vacío. O sea, aquí esto está conectado a un espacio
cerrado herméticamente, donde queremos sacar el aire que hay acá. Entonces cuando el pistón sube, obliga al aire que está dentro de esta bomba, aquí pues imagínense, aquí hay una bola con aire y se va saliendo el aire y se cierra la válvula, no deja que el aire se devuelva, y el aire que entró acá, el pistón cuando baja lo saca. Y cada vez va haciendo así hasta que llega un momento donde ya este pistón ya no sube ni baja porque ya se sacó todo el aire de acá y tenemos una bomba de vacío. Ahora vamos a pensar, y dice aquí, cuando sube el pistón la válvula de admisión se abre y el aire entra para llenar el espacio vacío. Cuando el pistón baja la válvula se descarga, se abre y el aire es impulsado hacia afuera. Entonces mire lo que dice acá. ¿Qué cambios crees que necesita esta bomba para convertirse en un compresor? Pues que el tanque no estaría acá lleno de aire, sino el tanque estaría a este otro lado. A este lado hay un tanque herméticamente sellado donde el aire entra acá. A este lado no hay nada. Ojo, aquí no hay nada. O sea, me refiero que no hay ningún tanque ni nada, sino está simplemente al aire, vamos a decirlo así, no hay nada aquí. Entonces tiene la posibilidad de que el aire que se encuentra aquí afuera entre aquí al pistón, entró acá, bajó el pistón y mandó el aire que sacó de este lado acá. Y se va metiendo mayor cantidad de aire y cada vez se va llenando más. Entonces en estos momentos recuerdo los buses de transporte aquí en Bogotá, llamados Transmilenio, donde cada vez se mete y más gente y más gente y más gente y se aprisionan unos contra otros. Entonces eso es lo que sucede en un compresor, que entra más y más y más y más aire y más aire y más aire. Inclusive, ¿qué pasaría si no hubiera? Aquí generalmente en los compresores hay una válvula de seguridad que cuando mide la presión y llega a un cierto valor, abre el circuito y apaga y no permite que este motor siga trabajando, porque si no estallaría. Eso es lo que sucede. Ese es el compresor. Entonces dice aquí, la presión del aire se baja en forma repetida con la acción del pistón y las válvulas, figura 14-11. Bueno, ya esto lo expliqué. Los mejores vacíos alcanzables con bombas mecánicas son más o menos de 1 pascal. Se obtienen mejores vacíos hasta de 10 a la menos 8 pascales con bombas de difusión de vapor o de chorro de vapor. Bueno, no las conozco. Las bombas de sublimación pueden alcanzar hasta 10 a la menos 12 pascales. Es muy difícil alcanzar mayores vacíos. Eso es todo.